Meseta de Giza, un paisaje definido por tres formas geométricas perfectas. La gran pirámide de Khufu se alza contra el cielo. 203 niveles de piedra caliza, 2.300.000 bloques, 14.000 toneladas de granito en su interior, extraído a 900 kilómetros de distancia. Cada bloque de granito pesa entre 50 y 80 toneladas, el equivalente a 12 elefantes adultos. Transportado, elevado, colocado con una precisión que todavía desafía la explicación moderna. La historia oficial nos dice que es una tumba, un monumento a un faraón. Pero esa explicación se centra en el resultado final, en la pila de piedras. Ignora la pregunta más difícil, no cómo se apilaron los bloques, sino cómo llegaron allí en primer lugar. El problema no es la construcción, es la logística. La escala de la operación es el primer muro contra el que choca la narrativa estándar. 2.300.000 bloques solo para la Gran Pirámide. Si se moviera un bloque cada 2 minutos... 10 horas al día, 365 días al año, la tarea tardaría más de 22 años. Eso es solo para moverlos, sin contar la extracción, el tallado y la colocación. El volumen de material es asombroso, pero la piedra es solo un componente. Se necesitó una fuerza laboral de miles de personas, 20.000, 30.000, quizás más. Esos trabajadores necesitaban comida, necesitaban agua, necesitaban refugio, necesitaban herramientas, todo en un entorno desértico. La cantidad de pan y cerveza requerida diariamente para alimentar a tal ejército de constructores habría rivalizado con la producción de una ciudad entera. La madera para los trineos, las rampas y los barcos tuvo que ser importada, principalmente cedro del Líbano, a cientos de kilómetros a través del mar. El cobre para los cinceles y las sierras llegaba desde el Sinaí. Cada herramienta de cobre se desafilaba rápidamente contra la piedra dura y necesitaba ser reforjada constantemente. Esto exigía un suministro ininterrumpido de combustible, carbón vegetal, en una tierra con pocos árboles. La pura imposibilidad logística de mantener este flujo constante de piedra, comida, agua, madera, cobre y mano de obra durante más de 2 décadas es el verdadero misterio de Giza. La pirámide no es el milagro, el sistema que la alimentó lo es. Como los antiguos egipcios, supuestamente con herramientas de la Edad del Bronce y sin la rueda para el transporte pesado, ejecutaron la operación de cadena de suministro más grande y sostenida de la historia antigua? ¿Cómo coordinaron la llegada de granito desde 900 kilómetros al sur con la piedra caliza del otro lado del río y la mano de obra de todo el reino, todo sincronizado con un ciclo de inundación anual? La historia oficial de una tumba para un rey se siente incompleta. Porque las pirámides no son solo monumentos, son la evidencia terminal de un sistema logístico de una escala y sofisticación que simplemente no debería existir. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. La narrativa estándar, la que se enseña en las escuelas, es simple y directa. Durante la cuarta dinastía del Reino Antiguo, alrededor del año 2560 a.C., el faraón Khufu encargó la construcción de un monumento funerario eterno. Su hijo Khafre y su nieto Menkaure siguieron su ejemplo, creando las otras 2 pirámides que completan el icónico complejo de Giza. El propósito era asegurar el viaje del faraón al más allá y servir como un recordatorio perpetuo de su poder divino en la tierra. Los egiptólogos basan esta conclusión en la arquitectura de la meseta, que incluye templos mortuorios, calzadas y pirámides satélite para reinas, así como en textos posteriores que asocian a estos faraones con las estructuras. La explicación es limpia, sencilla, y se centra por completo en la religión y el poder real. La pirámide es un acto de fe, una declaración de poder. Pero esta explicación trata la construcción como un detalle secundario, un problema técnico que se resolvió con mano de obra masiva y tiempo ilimitado. Asume que la voluntad del faraón era suficiente para mover montañas, pero la voluntad no extrae el granito, la voluntad no navega por el Nilo. La voluntad no alimenta a 30.000 hombres. Lo que hace eso es un sistema de gestión, extracción, transporte y distribución. Y es en los detalles de ese sistema donde la historia oficial comienza a desmoronarse. No porque sea falsa, sino porque es dramáticamente insuficiente. Nos cuenta el porqué religioso, pero ignora el cómo físico. Un cómo que, al examinarlo, parece pertenecer a una civilización con una capacidad organizativa mucho más allá de lo que se le atribuye. Para entender la operación, primero debemos entender el mapa de recursos. La construcción de la Gran Pirámide dependía de 3 fuentes de piedra distintas, cada una con su propio desafío logístico. El primer recurso, y el más voluminoso, era la piedra caliza utilizada para el núcleo de la pirámide. Afortunadamente, esta era la parte más fácil del problema. A solo unos cientos de metros al sur de la Gran Pirámide se encontraba una cantera masiva. El 85% del material de la pirámide, los bloques del núcleo, se extrajo directamente en el sitio.
Esto eliminó el problema del transporte a larga distancia para la mayor parte del volumen. Los equipos de canteros cortaban los bloques de lecho de roca y los equipos de arrastre los movían a la base de la pirámide. Pero estos bloques del núcleo eran toscos y de calidad variable. La belleza de la pirámide, su acabado liso y blanco brillante, provenía de una segunda fuente. La piedra caliza de revestimiento, fina y blanca, fue extraída en Tura, en la orilla opuesta del Nilo. Estos bloques debían ser transportados en barco a través del río. Aunque la distancia no era enorme, requería una flota de barcazas y una coordinación constante para asegurar que los bloques de revestimiento llegaran en la secuencia correcta, para que los albañiles pudieran mantener el ángulo preciso de la pendiente. El tercer tipo de piedra era el más desafiante, el granito. Utilizado para construir las cámaras interiores, el sarcófago y los enormes dinteles de soporte, el granito provenía de Asuán, a casi 900 kilómetros al sur. Estos bloques eran los más pesados de todo el proyecto. Un solo bloque para el techo de la cámara del rey podía pesar hasta 80 toneladas. Transportar un objeto de 80 toneladas por tierra con tecnología de la edad del bronce es prácticamente imposible. La única solución era el agua, el Nilo. Pero mover 80 toneladas por agua requiere barcos de una escala y resistencia inmensas y un conocimiento profundo de la navegación fluvial. Así, el plan de construcción se basaba en un sistema de suministro de 3 niveles: local, regional y de larga distancia. Cada nivel con sus propias complejidades. Y todo tenía que converger en un único punto en la meseta de Giza, en el momento adecuado y en la secuencia correcta. Aquí es donde el paisaje comienza a revelar su secreto. Hoy, Giza parece estar en medio del desierto, pero hace 4.500 años el entorno era diferente. La clave de toda la operación era un brazo, del Nilo hoy desaparecido, que fluía justo al pie de la meseta. Investigaciones geológicas y análisis de núcleos de sedimento han confirmado que un canal natural, llamado el Canal de Khufu, llegaba hasta donde hoy se encuentra el pueblo moderno. Durante la inundación anual del Nilo, de agosto a octubre, el nivel del agua subía drásticamente. Las aguas de la inundación llenaban este canal y transformaban la base de la meseta en un gigantesco puerto interior. Los egipcios no lucharon contra el desierto, aprovecharon la inundación. Construyeron una serie de dársenas, muelles y canales artificiales, creando un complejo portuario a los pies de la zona de construcción. Este puerto era el corazón logístico de todo el proyecto. Era el punto de llegada para la piedra caliza de Tura y, crucialmente, para el granito de Asuán. Los barcos más pesados, cargados con bloques de 80 toneladas, programaban su viaje de semanas desde el sur para llegar a Giza en el pico de la inundación. El agua alta permitía a estas barcazas masivas navegar directamente hasta los muelles, minimizando la distancia que... Los bloques tenían que ser arrastrados por tierra. Lo que antes parecía un milagro de transporte terrestre, se revela como una obra maestra de la ingeniería hidráulica y la planificación estacional. Y no tenemos que especular sobre esto. Lo sabemos gracias a un descubrimiento extraordinario: el Diario de Merer, encontrado en el año 2013 en Wadi al-Jarf, en la costa del Mar Rojo. Es el papiro más antiguo jamás descubierto. Es el libro de registro de un oficial de nivel medio, llamado Merer, que dirigía un equipo de 40 hombres. El diario detalla sus operaciones durante varios meses. Su trabajo era transportar piedra caliza de Tura a Giza. Describe cómo su equipo cargaba los bloques. En su barco navegaba por el Nilo y los canales, y los entregaba en el puerto de Giza, que él llama el horizonte de Khufu. El diario de Merer es una instantánea de la vida cotidiana, dentro de la máquina logística. Registra los turnos de trabajo, las raciones de comida y los viajes de ida y vuelta. Es la prueba irrefutable de que la pirámide no fue construida por una fuerza de trabajo misteriosa, sino por equipos organizados de trabajadores calificados que operaban dentro de un sistema de transporte fluvial altamente sofisticado. El problema del transporte de la piedra no se resolvió con fuerza bruta, se resolvió con inteligencia, planificación y una profunda comprensión del entorno natural. Pero la piedra era solo la mitad del problema. La otra mitad eran las personas. Un proyecto de esta escala requería un motor humano, decenas de miles de trabajadores. La imagen popular, impulsada por Hollywood, es la de esclavos azotados trabajando bajo el sol abrasador. La evidencia arqueológica pinta un cuadro completamente diferente. Al sur de la Esfinge, los arqueólogos han excavado una ciudad perdida. Su nombre moderno es Heit el Gurab, que se traduce como el Muro de los Cuervos. Esta no era una aldea improvisada. Era un asentamiento planificado, una ciudad logística construida específicamente para albergar y mantener a la fuerza laboral de la pirámide. La ciudad estaba dividida en distritos. Había largas galerías que servían como barracones para las cuadrillas de trabajadores rotativos.
Cada galería podía albergar a unas 40 o 50 personas, el tamaño de una unidad de trabajo estándar. Pero lo más sorprendente es la infraestructura de apoyo. Los arqueólogos encontraron enormes panaderías, con capacidad para producir miles de panes al día. Los moldes de pan estaban estandarizados, lo que sugiere una producción en masa de raciones. Encontraron cocinas, secaderos de pescado y cervecerías a escala industrial. El pan y la cerveza no eran solo comida, eran la moneda. Los trabajadores recibían su pago en forma de raciones estandarizadas. El análisis de los restos de animales encontrados en el sitio revela otra sorpresa. La dieta de los trabajadores no era la de los esclavos. Comían grandes cantidades de carne de res, oveja y cabra. Los huesos muestran que se consumían las mejores partes del ganado, animales de primera calidad traídos desde las fértiles granjas del delta del Nilo. Esto no era comida de subsistencia, era una dieta rica en proteínas, diseñada para mantener la fuerza y la salud de una fuerza laboral valiosa y calificada. Esto era una inversión estratégica en capital humano. El sistema de gestión también era sofisticado. Las cuadrillas de trabajo estaban organizadas en equipos, divisiones y falanges, con una clara jerarquía de mando. Tenían nombres como los amigos de Khufu o los borrachos de Menkaure. Estos nombres, encontrados como grafitis pintados en los bloques de las cámaras interiores de la pirámide, actuaban como una forma de control de calidad y fomentaban un espíritu de competencia amistosa. Los registros muestran que el trabajo se organizaba en semanas de 10 días, o decanos, lo que permitía rotar a los equipos y equilibrar las necesidades de la construcción con el ciclo agrícola, del que provenían muchos de los trabajadores estacionales. Existían títulos de trabajo específicos que demuestran la complejidad de la organización. Había un supervisor del transporte de piedra, un jefe de 10 barcos, un director de los borradores. Esto no era una multitud desorganizada, era una corporación. Una auditoría en tiempo real se llevaba a cabo mediante sellos y listas de raciones, permitiendo un conteo diario de las cuadrillas presentes, las cargas entregadas y las ausencias. Incluso había atención médica. El estudio de los esqueletos del cementerio de trabajadores muestra fracturas óseas que habían sanado correctamente, lo que indica que los obreros heridos recibían tratamiento médico para poder regresar al trabajo. Eran demasiado valiosos para ser desechados. La ciudad de los trabajadores en Giza revela que la verdadera base del poder de los faraones no era el látigo, sino la hoja de cálculo. La capacidad de organizar, albergar, alimentar y gestionar a miles de personas de manera eficiente durante décadas. Incluso con la piedra y la gente organizadas, la construcción enfrentaba un cuello de botella constante. Los consumibles. Las herramientas y los materiales que el proyecto devoraba a un ritmo implacable. El principal consumible eran las herramientas de corte. Los egipcios no tenían hierro. Sus herramientas estaban hechas de cobre, a veces endurecido con arsénico para crear una especie de bronce. El cobre es relativamente blando. Contra la piedra caliza, un cincel de cobre se desafilaba después de unos pocos golpes. Contra el granito era casi inútil. Los canteros de granito usaban la técnica de golpear la roca con dolerita, una piedra ígnea extremadamente dura, para pulverizarla. Para cortar, usaban sierras de cobre sin dientes, alimentadas con un abrasivo de arena de cuarzo y agua. En ambos casos, el desgaste de las herramientas era inmenso. Esto significaba que se necesitaban miles de herramientas de cobre en el sitio, y un sistema para afilarlas y refundirlas constantemente. Los talleres al pie de la obra habrían estado funcionando día y noche, con herreros trabajando en las forjas, para mantener el flujo de herramientas afiladas hacia las canteras y la rampa. Estas forjas, a su vez, consumían enormes cantidades de combustible. Carbón vegetal, hecho de madera. Pero Egipto es un país con muy pocos bosques. La mayor parte de la madera tenía que ser importada. El mortero utilizado para unir los bloques de revestimiento también requería calor. Estaba hecho de yeso, que tenía que ser calentado para deshidratarlo. Más combustible consumido. Otro consumible crítico era la cuerda. Se necesitaban kilómetros de cuerda gruesa y resistente para arrastrar los trineos que movían los bloques. Estaban hechas de fibras vegetales como la palma o el papiro. Estas cuerdas se desgastaban rápidamente por la fricción y el peso, y tenían que ser reemplazadas constantemente. La producción de cuerdas habría sido una industria masiva en sí misma, requiriendo un suministro constante de materia prima. Finalmente estaba la madera para el transporte pesado. Los trineos sobre los que se movían los bloques estaban hechos de madera. Los barcos que transportaban el granito desde Asuán eran enormes embarcaciones construidas con cedro importado del Líbano, el único lugar que producía árboles lo suficientemente grandes y fuertes. El coste y la logística para adquirir y transportar esta madera a Egipto eran enormes. La pirámide no solo consumió una montaña de piedra, consumió un bosque de madera, una mina de cobre y un río de agua.
La gestión de estas cadenas de suministro secundarias era tan compleja como la de la propia piedra. Cada una de ellas representaba un posible punto de fallo que podría haber paralizado todo el proyecto. El hecho de que no lo hicieran es un testimonio de la profundidad de la planificación. La construcción de la pirámide no fue un evento único, sino un proceso industrial continuo, donde el verdadero logro no era colocar el último bloque, sino asegurar que el primer bloque del día siguiente siempre estuviera listo. El clímax de esta historia no es una revelación repentina, es la comprensión lenta y aplastante de la escala total del sistema. No se trata de un solo desafío, sino de la interconexión de todos ellos. El flujo de granito desde Asuán tenía que estar sincronizado con la inundación del Nilo. La llegada de los barcos al puerto de Giza tenía que coincidir con la disponibilidad de equipos de arrastre y espacio en las rampas. Los equipos de arrastre necesitaban trineos y cuerdas en buen estado, lo que dependía de los talleres de carpintería y los fabricantes de cuerdas. Esos talleres necesitaban madera y fibra, que dependían del comercio exterior y el transporte marítimo. Mientras tanto, en el sitio, 30.000 trabajadores necesitaban ser alimentados cada día. Eso requería un flujo constante de grano, pescado y ganado desde el delta del Nilo. Ese flujo de alimentos dependía de los agricultores, los barcos de carga y un sistema de distribución que funcionaba como un reloj. Las panaderías y cervecerías en la ciudad de los trabajadores tenían que producir raciones a una velocidad industrial, lo que a su vez dependía del suministro de grano y combustible. Cada parte de la máquina dependía de todas las demás. Un fallo en la importación de cedro del Líbano podría detener el transporte de granito. Una mala cosecha en el delta podría causar escasez de alimentos. Y detener el trabajo. Una interrupción en el suministro de cobre del Sinaí podría dejar a los canteros sin herramientas. El verdadero milagro de Giza no es una pirámide, es la capacidad de mantener este sistema increíblemente complejo funcionando sin interrupciones durante más de 20 años. La pirámide es simplemente el producto final, el resultado visible de un proceso invisible de gestión y organización. La meta nunca fue levantar una piedra, la meta era sostener el flujo. Un circuito ininterrumpido de material, energía y mano de obra que redefinió los límites de lo posible. La historia oficial se derrumba no porque esté equivocada sobre el propósito de la pirámide, sino porque es silenciosa sobre la verdadera naturaleza del logro. Reduce una sinfonía logística a un solo instrumento. La pirámide no fue construida por la fuerza, fue construida por la inteligencia sistémica. Y aquí es donde la historia da un giro. El mayor secreto de Giza no está dentro de las pirámides, sino debajo de ellas y a su alrededor. Hemos estado mirando el objeto equivocado. Creemos que los egipcios eligieron la meseta de Giza por su sólida base de roca y su proximidad a la capital, Memphis. Pero la verdadera razón es que la meseta no era solo un sitio de construcción, era una parte integral de la máquina de construcción. El paisaje fue diseñado y modificado para servir al proyecto. Las calzadas que conectan los templos del valle con los templos mortuorios al pie de las pirámides no eran solo caminos ceremoniales. Durante la construcción funcionaron como las principales arterias de transporte, rampas pavimentadas para subir los materiales pesados desde el puerto hasta la meseta. Su diseño y pendiente fueron dictados por la ingeniería, no por el ritual. El escombro generado por el tallado de millones de bloques no fue un problema de eliminación de residuos, fue un recurso. Toneladas de astillas de piedra caliza y desechos se reutilizaron para construir el núcleo de las rampas de construcción que envolvían la pirámide, ahorrando material y tiempo. Nada se desperdiciaba. El ejemplo más espectacular de esta ingeniería del paisaje es la esfinge. La narrativa común es que fue tallada a partir de un afloramiento de roca natural que se encontraba allí. Pero la realidad es más inteligente. La esfinge se encuentra en una hondonada, un foso excavado en la meseta. Este foso no fue cavado simplemente para darle forma a la esfinge. El foso es una cantera. Los enormes bloques de piedra caliza extraídos para crear el cuerpo de la esfinge no fueron desechados. Fueron los bloques principales utilizados para construir el templo de la esfinge y el templo del valle situados justo enfrente. Los constructores no vieron una colina, vieron una oportunidad. Necesitaban un monumento y necesitaban bloques para un templo. Resolvieron ambos problemas con una sola operación brillante, transformando el acto de la extracción en un acto de creación. Esto es pensamiento sistémico en su máxima expresión. El sistema de Giza no se limitaba a mover objetos, manipulaba la topografía. La meseta entera era una zona industrial integrada, donde las canteras, las rampas, los puertos y los monumentos estaban interconectados en un único plan maestro. La pirámide no es un edificio aislado en un paisaje pasivo. Es la pieza central de un entorno totalmente diseñado. El verdadero monumento no es de piedra.
Es la red invisible de decisiones que convirtió una meseta desértica en la fábrica más eficiente del mundo antiguo. Esta es la parte de la historia que los libros de texto omiten. La pirámide como el resultado de un sistema de gestión total del paisaje. Un sistema que podía ver una cantera en una estatua y una autopista en un camino ceremonial. Un sistema que trataba el planeta mismo como un recurso a ser optimizado. Cuando nos alejamos de la pregunta de cómo levantaron los bloques y empezamos a preguntar cómo suministraron la operación, la imagen cambia por completo. La Gran Pirámide deja de ser una tumba mística y se convierte en la prueba física de una capacidad organizativa a nivel de Estado. Es un monumento no solo a un faraón, sino a la burocracia, a la gestión de proyectos y a la ciencia de la logística. La piedra recuerda lo que los libros de texto borraron. El verdadero misterio no es cómo lo construyeron, sino por qué nos enseñaron a no hacer las preguntas correctas. Cuando los números destruyen la historia oficial, la ruina empieza a hablar por sí misma. Si disfrutaste esta historia, suscríbete, ayuda al canal a crecer. ¡Gracias!